Tenemos la suerte de contar con nuestro compañero Fernando Alonso del otro lado de la línea, que está muy atento a esta conferencia de prensa. Fer, ¿nos ayudás a entender esto? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Sí, es bastante complejo aparentemente en términos técnicos, pero cuando lo empezás a repasar se puede explicar. Lo que quiere el gobierno, lo que está empecinado el presidente Milei, es en que el Banco Central deje de emitir pesos. Eso fue su ambición desde el primer día. Incluso lo ratificó en una conferencia de prensa donde anunció que el stock de pesos no va a variar más, va a ser estos que están hoy en la calle y no van a seguir creciendo. Y esto es muy interesante porque le abre una disputa muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional, que no la ve así, que no comparte la visión que está teniendo el equipo económico. Pero volviendo a lo que se anunció hoy, lo que están haciendo es pasarle todos los depósitos que hoy tiene remunerado el Banco Central a deuda del Tesoro. Vos sabés que es muy parecido al plan que había hecho, casualidad, la administración de Mauricio Macri cuando desarmaron la famosa bola del EVAC. En aquel momento la forma de desarmar el stock del EVAC fue pasarle la deuda al Tesoro. Bueno, están haciendo lo mismo. Todo lo que hoy está como pesos esterilizados en el Banco Central, es decir, estos depósitos remunerados, van a pasar a ser deuda del Tesoro. Todavía no aclararon cómo lo van a hacer. Por eso dice que a partir del lunes habrá reuniones con los bancos para hacerlo. Exacto, van a empezar a haber reuniones para hacerlo. Hasta ahora lo venían haciendo incentivando a los bancos a que saquen los pesos del Banco Central y compren deuda del Tesoro. Con los Bopreal. No. Le ofrecían bonos del Tesoro con un poquito más de tasa de la que pagaba el Banco Central por los pases, y eso era un incentivo a los bancos a que saquen los pesos del Banco Central y compren deuda del Tesoro. Ahora parece que va a ser más compulsivo, ya no va a ser con políticas de mercado, sino va a ser más compulsivo. Y cuando es compulsivo es riesgoso, en parte porque van a empapelar de títulos a los bancos, es decir, los bancos van a estar sobreexpuestos a deuda del Tesoro. No va a haber ninguna duda de esto, porque es la única manera que tienen de que los pesos que están en el Banco Central pasen al Tesoro, es que los bancos compren esos títulos, y eso va a hacer que estén sobreexpuestos a la deuda del Tesoro. Y eso en los mercados nunca está bien visto. Es decir, los mercados suelen castigar a los bancos que están sobreexpuestos a estas deudas, así que me imagino que para los bancos no es una muy buena noticia. Sí, además, tampoco... Fer, voy a hacer una lectura muy ramplona, y te pido disculpas, pero ayúdame vos como buen editor que siempre fuiste. A mí no me suena muy virtuosa una medida que es comunicada después del cierre del horario bancario y un viernes previo a un fin de semana. Bueno, es que le quieren dar tiempo a los bancos para digerirla, ¿no? Porque la verdad eso es un golpe muy fuerte a los bancos. Es un golpe muy fuerte, los bancos no van a estar de acuerdo con esto, seguramente lo van a tener que hacer porque es parte de las regulaciones y así funciona, pero no les gusta cuando los obligan a tener sobreexposición a deuda del Estado. Es algo que ya les pasó con Cavallo durante la convertibilidad, cuando Cavallo ya no podía colocar más deuda en los mercados, empezó a cargar de bonos de la deuda a los bancos, y así les fue. Había como un acuerdo de que tenían que proteger al sistema financiero, y eso se vino respetando los últimos años. Bueno, con esta medida se lo está exponiendo. Ahora, Fer, esto, Mariano, también va a castigar a los ahorristas. Pero vos sé que no, vamos enseguida a los ahorristas, pero yo te pregunto una cosa muy elemental y muy primaria. A mí me da la sensación de que todos estos, me da la sensación, y el historial de la Argentina me parece que lo demuestra, todos estos pases mágicos, estos asientos contables, estos movimientos de bonos y demás, son de alguna manera aspirinas o placebos a la espera de una economía que tiene que crecer en sus elementos más básicos, es decir, una economía que no crece, una economía que no exporta más de lo que importa, una economía que no crea empleo, una economía que no tiene ningún elemento de salud.
Esto viene a ser básicamente unos pases mágicos para ver si ilusoriamente creamos una sensación de mejoría. Sí, no es ilusoriamente, lo que están buscando es ganar tiempo a ver si en algún momento repunta la economía. Empiezan a llegar los capitales, los famosos capitales, los brotes verdes prenden y toda la plata del RIGI. Sí, y la plata del RIGI llega. Por eso están intentando en ese sentido ganar tiempo, pero es una medida que te repito, no creo que caiga bien en los mercados, no creo que sea bien vista y que no estoy convencido de que tenga el efecto que están buscando, ¿no? Recién dijiste algo que es inquietante, Fer, que a los ahorristas puede representarles un problema esto. A ver, vos hoy tenés depósitos en plazos fijos en los bancos que están remunerados en función de lo que paga de como pases el Banco Central. Si el Banco Central se corre y es el Tesoro el que pone la plata, sí, hay que ver cuál es la remuneración que ahora los bancos ofrecen por esos plazos fijos. Es muy probable que se caiga todavía un poco más. Ya es nada lo que pagan los bancos de interés, es muy poquito. Pero además, vamos a estar... Vos, Mariano, recordás lo que eran las famosas licitación del EVAC de la época de Sturzenegger, cuando estábamos todas las semanas con un supermarte de deuda y la tensión si los mercados le iban o no a renovar la deuda del EVAC que tenía el Banco Central. Bueno, ahora vamos a pasar por eso, pero en el Tesoro. El Tesoro va a tener un volumen de deuda tan alto y a unos plazos tan cortos que va a estar permanentemente en test de mercado si logra o no logra renovar esa deuda. ¿Y qué pasa con los pesos que no se renuevan? Porque hoy los pesos, como están en el Banco Central, más o menos los administra. Pero cuando esté en manos del Tesoro y los inversores no quieran renovarlo, automáticamente se van a ir a los mercados financieros a resguardarse con los dólares financieros. Sí. Así que vamos a estar en esas tensiones de los supermartes, si renuevan o no el stock de deuda del Tesoro, si el Tesoro tiene que subir la tasa para seducir a los mercados, o si terminamos con una economía totalmente dirigista y en lugar de ser Milei el campeón de las libertades, termina con un cepo, con tasas reguladas, con deuda obligatoria en manos de los bancos, todo lo contrario a lo que siempre pregonó. Bueno, te diría que no nos dejás del todo tranquilo, Fer, pero bueno, sé que no es tu tarea en esto, muy por el contrario. No soy Mariano el que lo tomó, yo no tomé las decisiones, ¿eh? No, absolutamente. ¿Tenés una perspectiva de cuál puede llegar a ser el comportamiento del dólar a partir del lunes con estas medidas? Mira, yo estaría muy atento a cómo le pega esto a las acciones de los bancos. Yo creo que el lunes puede haber un castigo de los mercados a los bancos y cuando pasa eso empiezan a caer las acciones en general, porque primero le pegan a los bancos y después se traslada al resto, y eso va probablemente a darle más presión a los dólares financieros. Bueno, eso te iba a decir, en general cuando hay inestabilidad económica, el refugio tradicional en la Argentina es el dólar y eso presiona sobre el valor del tipo de cambio. Sí, yo creo que lo primero que va a suceder es que va a haber un castigo muy fuerte a las acciones de los bancos. Y a partir de ahí veremos cómo va. Fer, te agradecemos un montonazo ayudarnos a entender este momento tan crítico. Hoy no queríamos extrañarte, ya te esperamos para la semana que viene y nos ponemos al día con estos temas. Un abrazo.